Muy buenas tardes. Después de un par de semanitas de parón, unos obligatorios y otros sin esperarlos, nada, retomamos el programa. Y hoy tenemos con nosotros a Rafa Fora, que es el candidato a la alcaldía de Godelleta por el PSOE. Muy buenas tardes, Rafa. Buenas tardes, Miguel. Y nada, bueno, creo que viniendo de un pueblo como el que viene es Godelleta, justamente, que se ha visto tan afectado por el tema de las posibles o no macroplantas, me gustaría que nos contaras un poquito cómo está el tema, cómo lo ves, cómo ha ido la cosa. Bien, no como candidato, sino como alcalde de Godelleta, te puedo decir que el Ayuntamiento de Godelleta, con todos sus técnicos, ha hecho un gran trabajo. Hemos estado, bueno, más bien los técnicos que nosotros, ¿no? Han hecho un gran trabajo desde las alegaciones, también desde la modificación puntual del plan estratégico y la parada de las posibles licencias para poder dotar a estas fotovoltaicas de una licencia urbanística. Se paralizó en 2 veces y creo que hemos hecho un gran trabajo desde el ayuntamiento y creo que lo que depende del futuro es de que algunos informes técnicos se den en la línea que nosotros intentamos que se dé y que al final esas posibles 19 plantas fotovoltaicas que unas venían a evacuar y otras se instalaban en el municipio de Godelleta, pues al final que no se den o que se dé la menor cantidad posible. Porque también hay un gran movimiento vecinal, ¿no? Y en ese aspecto. Sí, al final es que tenemos que darnos cuenta que cuando Godelleta se pone en marcha es porque Godelleta se ve afectada su economía, se ve afectada su idiosincrasia habitual, que es la carga de trabajo desde la agricultura. Y esto al final repercute directa e indirectamente en lo que es la vida económica y laboral del municipio. Hay muchas empresas que dependen directamente de la agricultura y de las cuales se verían afectadas si esto se hubiese dado. Entonces, claro, lo nuestro no era simplemente una cuestión de medioambiental o paisajística, era también una cuestión económica y laboral, porque Godelleta, en un porcentaje muy elevado, se dedica su economía a la agricultura. No sé, eso lo tengo claro, que el pueblo más afectado en ese aspecto era Godelleta, por el tema, como dices tú, que es el tema de que se vive de eso. Sí, Godelleta es un pueblo que depende de la agricultura. Hoy en día, pues, entre los cítricos, algunas variedades de productos tropicales que se están empezando a elaborar y lo que es la vid del Boscatel, pues es más o menos el entorno de la vida económica, tanto la cooperativa de frutas como la bodega, pues reúne un número importante de gente que trabaja ahí y luego de empresas pequeñitas que dependen también de esa actividad. Entonces, todo esto se hubiera visto afectado simplemente por la pérdida de una parte importante de esos cultivos que al final indirectamente afectarían a esas empresas pequeñas, con lo cual el trabajo que hemos hecho ha sido en esa línea, el intentar que nuestra economía no se perjudicase, porque nosotros lo que veníamos a decir es que cuando se expropiaba, que era al principio cuando se hablaba de las expropiaciones, que luego dejamos claro que no iban a haber expropiaciones y tenemos documentos de la administración valenciana que nos dice que las expropiaciones no se iban a dar, esas expropiaciones eran expropiaciones de pequeñas empresas, no eran expropiaciones de un campo agrícola o de unos terrenos, sino eran expropiaciones de actividades económicas y de empresas, que eso afectaba directamente, como he dicho anteriormente, en lo que es la economía del municipio y en la parte laboral del municipio. Pero hay una duda que he tenido siempre con respecto a las expropiaciones. Si se supone que era una empresa privada, lo que iba a comprar aquello, ¿cómo una empresa privada puede permitirse el lujo de decir que va a hacer una expropiación? A no ser que pase a ser por intereses de eso, de interés general o algo, pero ahí ya tiene que pintar algo un gobierno, no tiene que ser un privado. Al final el que tú por interés general puedas expropiar es una actividad que puede desarrollar carácter público y la ley lo dice así en las expropiaciones. Una empresa privada no puede hacer esto. Nosotros al final trabajamos con la Dirección General de Urbanismo y trabajamos con la Secretaría Autonómica de Industria en este tema y forzamos ahí el tener un documento que nos permitiese el poder enseñarlo a la ciudadanía y al final desde la Dirección General de Industria se nos envió un documento en el que nos decía que no iban a haber expropiaciones de los terrenos, sino había acuerdo entre las partes, entre el propietario de los terrenos y la empresa que quería gestionar una planta fotovoltaica, tenía que haber un acuerdo entre las partes, porque expropiación de esos terrenos no podía haber. Claro. Entonces,
Sí que es verdad que al principio se armó mucho revuelo con el tema del interés general, porque todo el mundo entendía que iban a haber expropiaciones. Pero nosotros trajimos hasta en 2 ocasiones al director general de urbanismo, don Vicente García Nebot, a Godelleta, donde explicó en reiteradas veces que eso nos iba a dar. La gente tenía las reticencias a que fuera verdad aquello que nos estaba comentando. Pero conseguimos al final tener un documento, y ese documento entró por registro de entrada en el ayuntamiento, que nos venía a decir que aquello que eran las expropiaciones sería por interés general, que en este momento eso no se podía dar. Y quedó muy claro con aquel documento que expropiaciones no podían haber. Claro. Es decir, que todo el mundo puso en duda el hecho, pero nosotros tenemos este documento que nos permite decir que no va a haber expropiaciones porque nos lo mandó la Consejería. Es más, te puedo decir que de algunos ayuntamientos se nos ha pedido ese documento porque la Dirección General de Industria les ha reenviado a que nosotros les enviásemos el documento que nosotros veníamos teniendo como ayuntamiento, que éramos de los pocos ayuntamientos, o creo que el único, que venía a tener ese documento de expropiación por lo que afectaba a Godelleta con sus 19 plantas. O sea que ese documento es válido para cualquier... Para cualquier municipio. Ese documento dejaba muy claro que no podían existir expropiaciones. Por eso quiero decir que todo eso que al principio se creó con el tema de la expropiación, creo que quedó claro y con ello más que claro. Claro, pero es que lo que te digo, aun teniendo claro cómo se tenía, creo, la mayoría de gente, que una empresa privada no puede ir diciendo va a hacer una expropiación si no alguien de arriba declara que es un bien de interés común o bien de interés general. Yo no sé de qué estratagemas o qué eso se usaron para hacer crear el pánico así. Es que, claro, tienen sus medios, claro. Sí, a ver, se crea el miedo, pero el miedo infundido a la gente, a nosotros nos llevó a trabajar con más hincapié aún todavía y a pedirle a la Administración valenciana que nos diese un documento que nos permitiese el aclarar esa situación. Y al final lo conseguimos, es decir, que ese documento es público, lo tiene el Ayuntamiento de Godelleta y no hay ningún tipo de problema en que quien lo necesite o lo quiera ver, yo se lo puedo enviar tranquilamente el documento. ¿Sabes? ¿No lo ha solicitado ninguno de momento? Sí, me lo ha pedido... No hace muchos días me lo pidió el Ayuntamiento de Agós, en Alicante. Me lo pidió que se lo pudieran reenviar porque le habían dicho desde la Dirección General que ese documento lo teníamos nosotros y se lo reenvié el documento al alcalde de Agós, del Partido Popular. Sí. Que no es un ayuntamiento que ponga... que quiero decir que un ayuntamiento que tenga consonancia política con el ayuntamiento de Godelleta. Que cualquiera lo puede ver que... Exacto, pero que... A ver, cuando es algo que comprendes que no es bueno para tu pueblo, se supone que tienes que olvidarte de partidos, de ideologías y de historias. Tienes que pelear por lo que es bueno para tu pueblo. Mira, yo con todo el tema de la fotovoltaica, nosotros hicimos la modificación puntual, de los primeros que la hicimos, y la modificación puntual para poder encasillar dónde encasillar dentro del término municipal, cómo encasillar dentro del término municipal y que nos produjese el menor daño posible. Fuimos de los primeros que hicimos la modificación. A través de esa modificación que nosotros presentamos, hubieron muchos ayuntamientos que nos pidieron la modificación de cómo la habíamos hecho. Esa modificación. Pero nosotros también, a su vez, en paralelo, sacamos una norma del ayuntamiento donde permitíamos que el ciudadano, por ponerse placas fotovoltaicas o tener energías renovables en su vivienda, se pudiese desgravar el IBI hasta un 50%. Es decir, nosotros estábamos un poco en contra estábamos en contra de las plantas, pero desde el otro lado sí que estábamos incentivando al ciudadano a que se colocase placas en su vivienda y lo incentivábamos rebajándole el IBI del urbano. Se lo estuvimos rebajando. Yo intento decir con esto, desde un lado y desde el otro lado. Yo creo que con las plantas fotovoltaicas lo que ha sido una inseguridad que se generó con el tema de las expropiaciones, pero ante ello yo creo que la capacidad de los ayuntamientos de gestionar nuestros municipios se nos acotó un poco porque venía siendo una norma de rango superior. Y el que tuviéramos capacidad los ayuntamientos de poder decidir
qué hacer en tu municipio, eso se nos quedó con un poco ahí en el hilo, ¿no? Esas competencias municipales que tú tienes al final de determinar qué crees que es lo mejor para tu municipio, esas competencias venían dadas o por el Ministerio o por la Generalitat Valenciana. Tú no eras quien iba a poder decir si se colocaban o no. Era un rango superior quien te lo dictaba. Claro, esas competencias municipales a los ayuntamientos que entendemos que tenemos las competencias de esto dentro de nuestro municipio, pues al final al ciudadano, al ayuntamiento le molesta un poco el que nos vayan empujando desde arriba en aquello que es nuestro, en lo que entendemos que tenemos que hacer defensa de nuestro municipio. Y eso fue un poco pues lo que al principio nos erosionó un poco a todos. Sí que es verdad que se ha reconducido el tema con todos los informes urbanísticos, de compatibilidad urbanística y con los informes que ha venido dando tanto paisaje como medio ambiente desde la Consellería, dictando que algunas de las plantas, pues como la 2, la 1 que está ahí casi que se cae, la 3, la 6, estas plantas por el tema del POR de la Albufera iban a caer. No iban a poder sujetarse. Claro, pero hablamos del POR de la Albufera, que es el protocolo de ordenación de los recursos naturales hídricos de la Albufera. Y nosotros hablábamos, cuando defendíamos la posición del POR, porque nosotros ya teníamos conocimiento de este tema desde hacía mucho tiempo, y por eso nosotros veníamos diciendo en los plenos que dudábamos de que estas plantas pudieran ir hacia adelante, es porque el POR de la Albufera pesaba. La Agenda 2030 estaba ahí. Y el entorno de la Albufera era un proyecto a tener custodiado de alguna forma para que esa protección de la Albufera se pudiera dar. Si desde los dos lados. Nosotros hicimos un documento en el que hablábamos de los acuíferos de esta comarca y hablábamos de las correntías por las danas, que estas propias plantas con grandes extensiones de terreno, sin cultivo, iban a propiciar grandes erosiones al terreno y esas correntías arrastrarían y llevarían a nuestros barrancos esas aguas y las llevaría hasta la Albufera y eso produciría un grave riesgo. Y por eso nosotros teníamos claro desde el principio, teniendo la herramienta esta ahí en la caja de herramientas, prepara el tema del agua, ¿no? El acuífero se resentiría también mucho, porque al no filtrar el agua, al final esa agua corre con mucha velocidad, porque hoy en día el problema que tenemos es que las danas hacen que la velocidad de agua sea muy rápida, la agricultura también ha cambiado, ya no se cultiva los terrenos como hacíamos en mi pueblo antes, que era labrar y labrar y labrar. Hoy ya no se labra, hoy ya no se hace esto, con lo cual el agua no filtra tanto y corre mucho. Y los acuíferos se resienten y el acuífero nuestro de aquí de La Hoya pues está muy tocado. Sí. Es un acuífero que está muy tocado y había que hacer algo con ello y por eso vuelvo a repetir que el POR de la Albufera a nosotros era la herramienta que nos permitía el poder salvar toda esta situación. Y por eso nosotros entendíamos que había que hacer el esfuerzo por ahí, siempre en las alegaciones, siempre metíamos ahí, y el Ministerio vino a darnos un poco la razón en el momento que la planta, que era de más de 50 de los campos del Levante, el Ministerio la da por no favorable a través del POR de la Albufera. Claro, cuando ya el Ministerio determina que los campos del Levante, ya no por el POR de la Albufera, ya es desfavorable, ya nos abre un poco más los ojos a todos y nos da la alegría de que es la herramienta que se va a poder utilizar para que el resto de las plantas no se den hacia adelante. Claro, hábilmente estas empresas trabajaron dividiendo las empresas, es decir, dividiendo las plantas en pequeñas plantas de 49, hicieron una distribución de todas ellas, sí. A ver, de forma ociosa, de forma interesada, para que no tuviera que ser el Ministerio, claro, no fuera el Ministerio, claro, pero nosotros teníamos, si no recuerdo mal, eran 17 o 18 evacuaciones directas a una subestación de Red Eléctrica España que estaba en Godelleta. Claro, nosotros sumábamos nuestro 3% y a nosotros el 3% que nos daba el tema de la fotovoltaica era alrededor, si no recuerdo mal, creo que estaba en torno a unas 60 hectáreas. Y el cálculo estimado que nos daban a nosotros creo que estaba por las 70 y pico de hectáreas.
Había una diferencia ahí abismal de hectáreas. Claro, pero es que de las 60 que nosotros teníamos calculadas, también teníamos que quitar, o nosotros entendíamos que deberíamos de quitar, que todo aquello que estaba calculado para las líneas de evacuación también era terrenos, terrenos. Pero también para la subestación que había que crear nueva, porque estas plantas no podían volcar directamente a la planta de red eléctrica. Tenían que volcar a una subestación propia para ellos volcar luego a la de red eléctrica. Claro, esos terrenos de la planta también había que contabilizarlos, entendíamos nosotros. Claro, entonces por eso nosotros nuestras alegaciones siempre han ido en esa línea. Desde el ayuntamiento los técnicos han hecho un trabajo perfecto. Contratamos técnicos externos también, porque el ayuntamiento no está dotado de toda clase de técnicos, no tenemos técnicos en todos los ámbitos, contratamos técnicos externos y al final fuimos en esa línea, en la línea de lo del 3%, en la línea de cómo ubicarlo dentro del término para que de alguna forma ensuciase lo menos posible el término en un polígono única y exclusivamente. Todo este trabajo fue un trabajo que enfocaron muy bien los técnicos desde el inicio y creo que ha sido lo más provechoso para el municipio en este tiempo. Nosotros tenemos, todo el mundo sabe que la subestación eléctrica de Godelleta es el eje principal para que estas empresas vengan a vertir a Godelleta. Sí. Claro. Entonces, si esa subestación no hubiese estado en Godelleta, hubiéramos sido uno de los pueblos más que hubiera tenido una planta fotovoltaica o dos, pero no le hubieran entrado 16 o 17 plantas más. Claro, nosotros hemos trabajado en la línea de Rumbereso, pero la Red Eléctrica España con su subestación es la que nos ha tenido ahí. Si no recuerdo mal, hará un mes o por ahí, una de estas empresas nos metió un contencioso administrativo, un recurso contencioso administrativo. A finales de la semana pasada nos llegó la contestación del juzgado en el que le condenaba a las costas a la empresa. Sí, porque el contencioso no lo hacen porque nosotros en diciembre del 2020 aprueba por pleno, por mayoría de todos los partidos políticos, se aprueba la paralización de las licencias y en octubre del 2022, porque el plazo de paralización era por 2 años, y en octubre del 22 en pleno lo volvemos a llevar y volvemos a votar otra vez todos los partidos políticos la paralización de las licencias para fotovoltaica. Una de estas empresas presentó un recurso contra esa segunda paralización y el juzgado al final le ha condenado en las costas y viene a decir que esa paralización está bien hecha y que ella no puede recurrir sobre el tema. Pero ahora mismo también nos encontramos con el hecho de que Red Eléctrica España también nos ha metido un recurso administrativo por el tema de la ordenanza que regula el suelo, subsuelo y vuelo, porque nosotros tuvimos que estar prevenidos. Hace ya un tiempo regulamos una ordenanza municipal para regular el suelo, subsuelo y el vuelo. ¿Para qué? Para que si nos entraban todas estas y al final no se caían, el Ayuntamiento de Godelleta pudiese decir cómo entraban y qué es lo que pagas por entrar, ¿vale? Claro, nuestra idea siempre fue en todo que esas líneas nada más que podían entrar por el subsuelo o por el suelo y nunca por arriba. Claro, pues era el tema de enterrarlo. Claro, por eso, y Red Eléctrica, como tiene grandes postes en Godelleta, al regular nosotros el suelo, subsuelo y el vuelo, Red Eléctrica nos ha metido un contencioso. No sé cómo va a terminar también, porque eso todavía aún está sin resolver, pero bueno, el Ayuntamiento de Godelleta va a hacer lo posible porque nos salga lo mejor posible y todas aquellas empresas que puedan al final llegar a Godelleta, que no quisiéramos que llegaran, pero bueno, la que llegue, por lo menos que el Ayuntamiento pueda tener la potestad de decir cómo y qué cuantía es la que tienes que pagar, que es la que marca la ordenanza. Claro. Hombre, yo, por ejemplo, a ver, vosotros, por ejemplo, estabais diciendo que digamos que subvencionabais o dabais un descuento con respecto al IBI. Sí. Es que exacto, hay en los ayuntamientos es que tenéis ahí mucho que decir y mucho que hacer, si os dejan, obviamente, pero, por ejemplo, el proyecto de que tiene David en Cheste de Luz Verde, vosotros el tema de que ponga una placa, reducirle al 50%, ¿me has dicho? El tema del IBI. Aquí en Buñol creo que se han hecho una presentación de hacer un par de
de comunidades energéticas. O sea, ¿no será eso mejor que se queda siempre dentro del pueblo que lo que intentan ellos, que es sacar la energía que tenemos fuera de aquí y que no haya ningún beneficio? A ver, el Ayuntamiento de Godelleta con el IBI te lo aclaro por si me está escuchando alguien, porque sepa realmente de lo que estábamos hablando, ¿vale? El Ayuntamiento de Godelleta lo que hace es subvencionar hasta un 50% la cantidad de IBI de carácter anual, y siempre y cuando el cómputo de la suma de los 5 años no supere el 40% de la inversión hecha. ¿Vale? El 40% del total de la inversión hecha. Sí. Y eso hay que hacerlo todos los años, hay que solicitarlo, el descuento del IBI. Porque como el padrón del IBI se hace anualmente, claro, tienes que solicitarlo con carácter anterior todos los años, ¿vale? Eso es una medida que hace que al final las renovables en los municipios pues prolifere. En mi pueblo te subes a la torre islámica, arriba de la torre islámica, que ahora la hemos puesto ya en uso, ya se puede subir y hay visitas. Subes arriba y ves la mayoría de los tejados de Godelleta hoy en día con plantas fotovoltaicas, con plantas, con placas fotovoltaicas, ¿vale? Claro. Y eso es una mejora para todos. Las comunidades energéticas, yo también las veo. Lo que pasa es que esas comunidades energéticas van en función un poco de las localidades, porque hay que proteger también, porque no en todas las localidades se puede poner placas fotovoltaicas en todos los sitios, porque cuando tú tengas un casco histórico a proteger, tú ahí no lo puedes al final dar licencias para que ese casco que está protegido tú al final lo vayas a afear de alguna forma, ¿no? Entonces sí que es verdad que en algunos sitios pues habrá que limitar esa ventaja que tiene con respecto a los demás, pero bueno, yo creo que es una buena medida y que los ayuntamientos deben de proliferar. Pero poblaciones cercanas a Valencia, donde la gente vive en edificios altos, donde son comunidades de vecinos, es más difícil el que esto lo puedan hacer. Yo sé de algunas empresas que lo que están haciendo es que si tienes una casa en una población distinta, siendo la misma persona la que tiene la casa en otra población y en el piso donde resides, en Valencia, en Mislata, en Aldaya, donde fuere, teniendo la misma empresa, tú puedes acumular energía en una y revertirla sobre la que tienes. Vale. Mira. Sí, hay empresas que lo hacen. También puedes tú subir tu energía a la nube y gastarla cuando entiendas, pero bueno, eso va por empresas, no todas las empresas lo hacen todo, pero bueno. Pero que sí que hay ofertas hoy en día para que tú al final te puedas beneficiar mucho más de las placas fotovoltaicas. Con respecto a eso, a ver, Godelleta no sé el tejido industrial que tendrá, pero bueno, siempre tienes el techo de las industrias, tienes, no sé, aquí por ejemplo Muñal hay mucha cantera abandonada, que siempre hemos dicho que sería muy fácil utilizar allí, no sé, en vez de tener que devastar un monte o algo. Pero es que eso tampoco queda claro nunca si eso corresponde a un ayuntamiento, corresponde a... Lo del tejido industrial, sí, supongo que sí que sería, oye, tú vas a montar una nave, tienes la obligación esta. Pero claro, así como el tema de canteras abandonadas y sitios así que están en desuso. Hombre, yo creo que esa competencia, yo creo que es una competencia más del gobierno autónomo que del propio gobierno municipal. Sí, pero si a lo mejor si el municipio ofrece ese terreno, claro, siempre que sea suyo. Claro. Siempre que sea suyo, obviamente. Es que el problema de adquirir... Si la mayoría de canteras o lo que han sido canteras son privadas aún. Claro. Bueno. Pero bueno. Pero si tampoco están cumpliendo con la normativa que tienen de cuando dejes de explotar una cantera, el repoblarla, el tenerla y tal, y está aquí, no sé, si no llegaría un momento que habría que forzarlos. Bueno, yo creo que eso es el gobierno autónomo el que debería de poner ahí un poco el hito, ¿no? El que pusiera el acento en estos temas. Los ayuntamientos, creo que los ayuntamientos ni tenemos la capacidad para poder gestionar esto bien. Los ayuntamientos nos podemos dedicar a gestionar pequeñas comunidades energéticas donde nuestros vecinos, aquellos vecinos que por la umbría de su vivienda pues no le permita el tener unas placas en su vivienda, pues crear pequeñas comunidades o una comunidad energética que le facilita al vecino aquello que en su vivienda no puede tener, pues facilitarlo desde el ayuntamiento. Pero claro, como tú estás diciendo, o tienes los terrenos necesarios para poder hacerlo, o hay que adquirirlos, sí, claro, y el problema está en eso, que hay que adquirir terrenos para poder hacerlo. Yo no sé
Las canteras, por ejemplo, de aquí de Buñol, de Cemex, o lo que era Cemex, no sé si son propiedad de la empresa, son propiedad del ayuntamiento, no tengo ni idea. Pero bueno, allí en Godelleta, la cooperativa, por ejemplo, de frutas, la bodega, todos sus techos están llenos de placas de fotovoltaica. Ahora que nombra la cooperativa, tuvimos aquí un día al presidente de la cooperativa. Sí. Y eso nos estuvo comentando también la inversión que habían hecho ellos una vez con respecto a placas y todo eso también. Sí. Eso por fin quedó todo a salvo, ¿no? Todo zanjado. Todo... No, bueno, eso está ahí. A ver, Godelleta, cuando yo llego a la alcaldía en el 2015, venimos de un problema de una gran sequía, ¿vale? Era una época donde había mucha sequía. Y tuvieron que salir, la Comunidad General de Regantes tuvo que salir del municipio a buscar agua, porque el término es agrícola y sin agua aquello no funcionaba, ¿no? Se salió del término, se encontró, se localizó, se autorizó y había agua. Lo que pasa es que esa agua tenía que venir desde la parte del llano de Cuar hacia la parte del Ferrajón, cada uno le puede llamar como le puede llamar como quiera, ¿vale? Tenía que subir el agua hasta allí, claro. Subir esa agua con rebombeos, con grupos electrógenos o con grupos de gasoil es caro. Carísimo. Entonces, al final, la comunidad de regantes, pues con el ayuntamiento que estaba ahí entonces, trabajamos con la Consellería de Agricultura y se consiguió una subvención muy importante para la comunidad de regantes, donde el proyecto que había presentado, que era la de crear 6 huertos solares para rebombear el agua desde los huertos solares con menor coste, se subvencionó por parte de la Consellería y hoy en día esos huertos solares son los que rebombean el agua, en parte cuando hay sol, lo hacen en las horas diurnas, pues lo hacen con los rebombeos, con las plantas de los huertos. Lo que pasa es que cuando ya la luz del sol ha desaparecido, pues les toca hacerlo pues o con energía eléctrica o con gasoil, y eso encarece mucho el coste. Y están trabajando para ver si se puede conectar a la red, porque lo que generamos, si no lo gastamos, lo perdemos. El huerto solar, lo que genera y no se gasta en el momento, se pierde porque no tiene acumuladores y no vierte a la red. No vierte a la red. Entonces se está trabajando desde la comunidad de regantes para poder verte la red y por lo menos o compensar o ganar o hacer algo, ¿vale? También están trabajando en otras líneas que son importantes también, pero bueno, una de estas líneas es esta para abaratar el coste del agua, que es en este momento pues de los costes elevados que tienen los agricultores. Bueno, me acuerdo que eso que estaba, el hombre nos explicó eso, la preocupación que había, que después de todo lo que se había invertido ahí, que se fuera todo al traste. Bueno, sí, hombre, yo tampoco miedo en ese sentido no tenía, porque lo que era la Comunidad General de Regantes, no, lo que sí que había miedo en que la cooperativa perdiese capacidad digamos, de anigas que gestionar, con lo cual le entra menos kilos, menos personal, con las mismas instalaciones. Al final el coste es el mismo, pero con menos producto para podar, y entonces se encarece también mucho más al agricultor. Eso la cooperativa de frutas sí que tenía problemas. La Comunidad General de Regantes en ese aspecto podía tener otros problemas, que podrían ser que aquellas evacuaciones pudieran, no sé, enlazarse con las tuberías de la Comunidad de Regantes, pero bueno, que todo eso es una cuestión técnica, que no había una problemática importante en ese sentido. Yo en el tema del agua, como estábamos hablando antes, el acuífero de La Hoya es un acuífero que está muy tocado. Mucho. Claro, y eso también es un tema medioambiental. Y eso es un tema medioambiental que los partidos políticos también me gustaría saber, los partidos políticos, qué tienen que decir del tema del acuífero. Es una pregunta que anotamos para las próximas. Claro, es que hay que ver también. Sí. Pero es que yo también me gustaría ver qué es lo que nos tienen que decir los partidos políticos, tanto a nivel comarcal, como a nivel de comunidad autónoma, como a nivel de municipio. ¿Qué hacemos con los caminos agrícolas? ¿Seguimos asfaltando caminos agrícolas o qué hacemos? ¿O los dejamos arreglados, estabilizados, o los dejamos como estamos? Porque eso también es tema medioambiental. Entra. Y a mí también me gustaría saber, todos estos que vamos hablando, que me dijesen también qué es lo que quieren hacer. Ya, pero es que ahí también más tomas a tocar en el tema del medio ambiente. No son solamente esto. A mí también me gustaría que me dijesen qué van a hacer
con todas esas viviendas que tienen fosas sépticas, que van al subsuelo, que va al POR de la Albufera también? Sí. ¿Qué vamos a hacer con ello? También me gustaría que me fuesen contando qué líneas políticas van a establecer de futuro. Tenemos muchas viviendas que están en suelo urbano no urbanizado, tenemos muchas viviendas, todos los municipios de alrededor, Sí. tenemos muchas viviendas que están en suelo rústico, ¿y qué van a hacer con el suelo rústico con aquellas viviendas? ¿Qué van a hacer en el suelo rústico con las viviendas de nueva creación que está la agencia ahí denunciando ahora mismo, y es un delito medioambiental el construir? Esa te iba a decir, de nueva creación. Claro, está ahí. A mí lo que me gustaría también es escucharle, a ver si hay alguien que va a decirle al vecino, oiga, que si yo gobierno, la casa se la voy a tirar. Claro, si yo gobierno, el camino no se lo voy a faltar. ¿Qué le vamos a contar ahora al vecino? Sí. Hay que ponerle un poco el tema también. Vamos a ver qué es lo que les vamos a decir al vecino. Vamos a decirle a las urbanizaciones cómo tienen que hacer las cosas. ¿Quién se las va a decir? ¿Cómo lo vamos a decir? A mí también me gustaría que fueran todo el mundo son preguntas muy interesantes, pasando por aquí, porque es que parece ser que el medio ambiente ahora en esta comarca simplemente son las plantas fotovoltaicas. Bueno, sí, No, ha sido eso es más un problema de paisaje y a lo mejor de economía en municipios como el mío, pero no es un tema tanto medioambiental. Pasa más por otras cosas. Ahora, de lo que estoy hablando, estamos hablando de temas de medio ambiente. Sí. El acuífero, cómo lo respetamos, cómo trabajamos sobre el acuífero, qué vamos a hacer con los caminos agrícolas, qué vamos a hacer con las fosas sépticas. Todas estas cosas me gustaría a mí. ¿Qué vamos a hacer con las viviendas en suelo rústico? ¿Qué vamos a hacer todo esto con todo esto? Y en los programas electorales casi seguro que lo van a obviar casi todo el mundo las preguntas que yo acabo de hacer. Me gustaría que cada uno viniese aquí a decir, no, yo es que comarcalmente como partido, la idea de mi partido es este, o localmente la idea de mi partido es este. Seguro estoy que van a meter todos la cabeza bajo el suelo. Sí. No va a hablar nadie de este tema. Pues mira, invitamos a todos los partidos que nos estén escuchando y que no hayan pasado por aquí o hayan pasado y quieran volver a pasar, a que las ideas que nos está dando Rafa las expliquen. Sí, está bien. Pues si te parece, hacemos una pausita, escuchamos una canción y luego arrancamos de nuevo. Vamos a escuchar a Dover, la de King George. Get down and slip it up. You don't have to believe no more. Only got 4 hours to learn your manners. Never felt so close to you before. Don't get it wrong. I'll have someone to get it done. Only got 4 hours to learn your manners. Never felt so close to you.
Bueno, pues retomando el tema, que me has dejado así un poco... Me ha gustado a mí esas propuestas que has hecho. Pues mira, una pregunta que hacemos a todos. ¿Cómo ves el medio ambiente tanto a nivel de tu localidad y a nivel de la comarca? Porque me parece interesantísimo. A ver, yo no vengo aquí a dar lecciones a nadie. No, Quiero decir que yo no quiero, porque hay gente que me puede estar oyendo y puede pensar que yo vengo aquí a meter el dedo en el ojo a alguien Que vengan y rebatan. o a dar lecciones, ¿no? Yo no vengo a eso. Yo vengo a hablar de medio ambiente, ¿vale? Exacto. Y mi partido en Godelleta, que lo represento yo, habla de medio ambiente. Y el medio ambiente es hablar del acuífero o de los acuíferos, ¿vale? De las situaciones en las que están, qué es lo que tenemos que hacer o qué deberíamos de hacer. Yo quiero hablar de los caminos, si seguimos asfaltando o dejamos de asfaltar, porque a la gente eso cuando te viene y te dice, no, es que en el pueblo de al lado han asfaltado, es que en el pueblo de no sé cuántos han asfaltado y aquí no asfaltamos, ya asfaltamos aquí y el del pueblo de al lado dicen, o dietas asfalta y aquí no asfaltamos. Al final la gente... Luego mezclamos también un poco el asfaltado de los caminos con aquellas viviendas que están en pequeñas urbanizaciones que no están urbanizadas o que son grupos dispersos, que la gente lo entiende como urbanizaciones y también pide asfalto. Eso es otro tema a tocar también, pero es que también podemos hablar del tema de las fosas sépticas en todas estas viviendas, pero también podemos hablar del tema de aquellas viviendas que están en suelo rústico construidas antes del 20 de agosto del 14 y las que están construidas posterior al 20 de agosto del 14. Porque hoy en día la ley permite, con la minimización del impacto territorial, legalizar una vivienda en suelo rústico construida antes del 20 de agosto del 14. Y eso sí que pasa por los plenos de los ayuntamientos y los ayuntamientos tenemos capacidad para poder decidir cómo se tiene que hacer eso. Y eso está muy bien porque al final esas viviendas que están hechas con anterioridad a la fecha que estaba diciendo, pues se pueden regularizar, se pueden integrar dentro del paisaje de la zona y del tema medioambiental. Eso los ayuntamientos tenemos y sabemos que tenemos la herramienta para poder hacerlo, pero tenemos que intentar promocionar que todas esas viviendas se regularicen de alguna forma. Pero es que también los ayuntamientos sabemos que tenemos urbanizaciones no urbanizadas que hay que regular, porque la mayoría de las viviendas, una parte importante de esas viviendas, están vertiendo a fosa séptica, no vierten a un colector de depuración de aguas. Claro, sería complicado llevar a todas... No, yo no lo veo tan complicado. Nosotros llevamos 14 meses en el Ayuntamiento de Godelleta trabajando con un plan integral del agua para legalizar de alguna forma esas viviendas. Sí, pero tú, por ejemplo, me estás hablando, por ejemplo, de una urbanización, llámese urbanización en sí, o por ejemplo, Buñol, por su orografía, por lo que sea, no tiene una urbanización así, digamos, lo más parecido a lo que hay en la Fuente de la Virgen, que Sí. Y depende también de Alborache, Buñol, depende de la que zona lo toques. Sí. Pero quiero decir, lo demás son casi Caremonte, que llamamos. Sí, ¿no? sí. En Godelleta tenemos casi Caremonte, que al final son grupos dispersos, son pequeñitos grupos, que a lo mejor hay 4, 5, 6 o 10 viviendas. Pero, por ejemplo, Godelleta tiene 27 urbanizaciones. Joder, es que Claro, estamos hablando, si no recuerdo mal, es decir, no quiero tampoco irme mucho, pero entre las 2.400 a 2.500 viviendas en ese índole. Fuera del casco urbano, digamos, ¿no? El municipio somos todos, somos los 37 kilómetros cuadrados que tiene el término, somos todos el municipio. Casco urbano está de una forma. Sí. Dentro de esas urbanizaciones hay pequeños grupos, pequeñas urbanizaciones que sí que están urbanizadas. Pero hay otras muchas que están sin urbanizar. Nosotros venimos trabajando 14 meses con un plan integral del agua. Esto significa que dotaríamos a esas viviendas de esas urbanizaciones de agua potable de calidad y garantizada, y además le recogeríamos el agua sucia para su depuración. Y se depuraría de esas aguas y no irían a la fosa séptica. Porque si hemos cogido como estándar del Ayuntamiento de Godelleta el port de la Albufera para nuestras alegaciones, por el tema de las plantas, lo que no podemos hacer ahora es coger y taparnos los ojos y no ver en el tema medio ambiente que las fosas sépticas están bajo tierra y van al acuífero y van a la albufera. Nosotros el pleno pasado, yo llevé a pleno una moción del Partido Popular de Godelleta
que quería que se hiciera una encuesta para ver si el plan integral se daba o no en Godelleta. Creo que es un absurdo, porque o está o el plan integral o está los PAI de urbanización. Un PAI de urbanización significa que una vivienda en el campo de una parcela de 600, 700 metros, 800 metros tenga un coste de urbanización de un PAI 60, 70 mil euros. Claro, nosotros hablamos de un PAI, no de un PAI, sino hablamos del Plan Integral del Agua, estamos hablando de un coste 15.000, 18.000, 20.000 euros. El PAI, hay que empezar cuotas de urbanización antes de ejecutar obras, antes de empezar a ejecutar las obras, ya te empieza a pasar el ayuntamiento cuotas de urbanización en el PAI. Y luego, posteriormente, vienen las obras. Nosotros, en el Plan Integral, decimos, se hace el agua potable, las colectores generales, tanto de agua potable como de depuración de aguas, se hacen las conexiones a la vivienda y a partir de estar conectado la vivienda, empiezas a pagar en el recibo del agua durante 20 años, 30 años, 40 años, cada uno como quiera elegir. Si el que lo quiera pagar el primer día, lo puede pagar el primer día, los 18.000, 25.000, lo que le corresponda. Y si no quieres pagarlo de una vez, ni de 2 veces, ni de 5, lo puedes pagar a 12 veces al año durante un periodo de tiempo hasta 40 años. Y eso te puede resultar X, lo que salga. Eso es una forma de cómo legalizar esas viviendas que puedan tener derecho a pedir una licencia de obras para reformar la vivienda y a que esa parcela, pues de alguna forma, ya tenga una consideración legal. Sí. Legal. De la otra forma, se entiende mucha gente que son legal, pero eso no es legal. Esas viviendas que están en fosa séptica y que están como están siendo urbanizadas, entre comillas, están pilladas por la ley. Sí que es verdad que responsable de eso vienen siendo los ayuntamientos anteriores, y no voy a decir ni colores, todos los ayuntamientos anteriores que se han tapado los ojos, y también porque la legislación en aquel momento estaba como estaba, y hoy nos vemos en la situación en la que no estamos, pero tenemos que cogerlo a alguien. Por eso antes de empezar te decía que esto del medio ambiente muchas veces es como de valientes, ¿no? Es como los rodadores de toros, ¿no? Que nunca sabes por dónde te va a entrar el toro. Pues en el tema del medio ambiente tenemos muchos puntos a tocar que son importantes, y en esta comarca mucho más, porque se nos da. Chiva tiene un número muy importante de viviendas en una situación como la de Godelleta, pero Godelleta tiene muchas también. Pero es que no somos solo nosotros. Cheste tiene un poquito, Yatoba también tiene, Alborache también tiene, Macaste tiene, todas las poblaciones del entorno tenemos situaciones de esas. Nosotros en Godelleta, si no recuerdo mal, como decía antes, 2.400, 2.500, que hay que intentar de alguna forma ver la legalización. Pero es que el problema es que nadie se da cuenta. Uno quiere darse cuenta porque políticamente no le interesa, por ejemplo, como el Partido Popular en mi pueblo, cuando nos presentan la moción, es que la Agenda 2030 está aquí, hay que cumplirla. Es que el plan de ordenación de los recursos, el protocolo de ordenación de los recursos naturales hídricos de la albufera está ahí, se está elaborando. Y alguien nos va a decir, oiga, que usted tiene que cumplir también como ayuntamiento. Y la gente, cuando a mí me digan como ayuntamiento, o le digan al que esté que tiene que cumplir, le tendrá que decir al vecino, oiga, que hay que cumplir con esto. Y el daño menor será un plan integral del agua, porque es pequeñito y de esa forma legalizamos. El problema es que nos digan que nos tenemos que ir a la ejecución de un país y nos tengamos que ir al principio de todo. Entonces, cuando tengas que decirle a la gente que esto vale 60, 70 o 80.000 euros, sí, tenemos un problema. Y entonces, claro, salimos todos a correr con el grito en el cielo, la gente saldrá a la calle, pero hay que cogerle el toro por los cuernos. Nosotros, como decía, llevamos 14 meses con técnicos externos trabajando en este tema cuando hemos llegado a la conclusión de que el Plan Integral del Agua es la que nos saca medioambientalmente de las fosas sépticas, es la que nos va a permitir con un canon de servicio cobrarle al vecino y legalizar esas viviendas y hasta incluso revalorizarlas. Porque esas viviendas ya tendrán derecho a tener licencia de obras y a todo. Entonces, claro, estas cosas son las que a mí lo que me gustaría es que vinieran los partidos políticos aquí y me pudiesen rebatir o hablar de este tema. Es decir, alguien que nos cuente esto. Lo que decía. Pues mira, esta es una de las ideas de la que siempre preguntamos, que sería exportable al resto de la comarca, pues esto me parece
Una idea fabulosa. No todos los ayuntamientos están en la misma situación, sí que es verdad que nosotros estamos en una situación distinta porque nuestro término desde lo que son Calicantos hasta la Loma de los Caballeros llegando al término Buñol, pasando del término de Torrent de Chiva, llegando al término de Buñol, tenemos en todos los ámbitos tenemos urbanizaciones. Pero así como me has dejado ahora, no sé, la de Calicanto que me has nombrado, me ha dejado muy loco con que aquello no estaba en condiciones de... Aquello hay algunas que sí, mira, allí tenemos Los Almendros, que es una urbanización pequeñita, que esa está urbanizada. Tenemos Los Pinos, que es una urbanización pequeñita que está urbanizada. Tenemos Alicanda, que está urbanizada. Tenemos Godelleta Nature, que está urbanizada. Pero quitado Alicanda, todas las demás tienen depuradora propia, y no tienen agua potable del municipio, sino la tienen de una empresa externa, y la depuración de agua se las pagan ellos. Y esas depuradoras no funcionan bien y vierten al barranco. Y al ayuntamiento le viene a costar a una media al año de unos 25.000 euros las denuncias de la Confederación Hidrográfica del Júcar por vertido de estas Por depuradoras. vertido, que encima no es... No, que no es son un nuestros. problema municipal. Ni hemos dado la concesión de vertido, que lo da la Confederación, ni somos los promotores de ese vertido, pero al final quien paga es el ayuntamiento. Es decir, a nosotros las multas nos llegan de 10.000 euros, en 10.000 euros. Nos toca ir recurriéndolas hasta que las rebajamos, pero al final al año puede haber una medida de 20-25.000 euros que paga el ayuntamiento, solamente por las cuantías que nos mete la Confederación por vertidos ilegales en el cauce del río, del barranco. Entonces, claro, yo lo que digo que el Plan Integral del Agua, por ejemplo en Godelleta, es el que repara todas estas situaciones, porque en Calicanto, mira, todas las que te he dicho son Los Almendros, está en Calicanto, Los Pinos en Calicanto, Aricanda en Calicanto, Godelleta Nature en Calicanto, pero es que luego está Calicanto A, Calicanto B, Cumbres de Calicanto. Estamos hablando de que un poquito más arriba tenemos los Mirasoles, pero es que tenemos el Montsé y están todos juntas, es que están todas en un abanico, están todas alrededor. Tú todo lo que ves ahí que todo el mundo dice de los Calicantos, pues son el Calicanto B, el Calicanto A, Sí, Cumbres de lo pasé el Calicanto. otro día que... y justamente fui a parar a la parte de Torrent. Y allí están igual, o sea, la problemática es la misma, claro. Sí, sí, en parte sí. Ahí tampoco hay depuración de aguas en muchos. Alguno, no digo que no tenga fosa séptica compacta, ¿vale? Pozo seco de esto, por ejemplo. Sí, las fosas sépticas por oxidación o compacta. Pero es que eso no es tampoco la solución al vecino, porque yo le puedo decir a los vecinos de Godelleta, por ejemplo, oiga, pues póngase usted una fosa séptica compacta. Una fosa séptica compacta alrededor de entre 3 y 5 metros cúbicos de capacidad puede estar en torno a los 2.000, 2.500 euros de coste. De ponértela la fosa séptica. 2.000, 2.500 euros. Si tú calculas que en una vivienda de ese tipo puede haber 3 personas viviendo en la vivienda, el otro día fue el día del agua, ¿no? Daba un coste medio de agua, creo que estaba en torno a los 133 litros de agua día por persona, Sí. ¿vale? 3 personas, haciendo un cálculo rápido mental, 400 litros al día. Largo, sí. Al mes, 12.000 euros, 12.000 litros, ¿no? Si la fosa séptica compacta es de 5 metros cúbicos, hay que vaciarla como menos 2 veces al mes. 2 veces al mes, eso significa fosa séptica unos 250 euros por cada vaciado. 500 euros al mes de vaciado de fosa séptica más 2.500 euros de la compra de la fosa séptica. ¿Tú crees que eso hay algún vecino que lo pueda soportar? No es rentable para ¿No? nadie. Pues yo en Godelleta propongo un plan integral del agua en el tema medioambiental para el que los acuíferos y que el puerto de la Albufera no se contamine, de tener un colector donde una persona con una vivienda dentro de los límites 800, 900 metros cuadrados de parcela, 600 metros cuadrados de parcela, pues tenga un coste, no sé, 100 euros al mes de depuración de aguas y de los colectores. Y te quitas todo el mareo. Y te quitas el mareo. Joder. Claro, es que la gente esto no lo ve, pero es que yo le digo, fosa séptica compacta, te la haces en grupo de 3 vecinos. Luego el problema es que el ayuntamiento, de alguna forma, tendrá que regular que una oca hace el vaciado de esos lodos.
Porque eso que va a hacer el vaciado del lodo, una empresa que sea una OCA, que esté autorizada a poder hacerlo y certifique que esos lodos van donde tienen que ir, ¿o cómo lo hacemos después? ¿O generamos un problema diferido? Claro. Entonces, claro, todas estas cosas son las que al final a mí me gusta hablar del medio ambiente, pero real. Esto sí que es medio ambiente real. Que no digo que lo de las No, plantas a ver, lo de las fotovoltaicas no, placas es era. O es algo, o ha sido momentáneo, pero esto lo otro lo tenemos a diario. Y que era un problema paisajístico, que es verdad, que las correntías, todo esto se da, y eso yo tengo un documento que he elaborado y lo dice. Y es verdad. Pero que realmente hablar de medio ambiente es hablar de las fosas sépticas, de la contaminación de acuíferos, el respeto del acuífero, qué vamos a hacer con nuestros caminos, qué vamos a hacer con nuestro medio verde. En nuestro medio verde, como todos saben, las competencias no son municipales, las competencias son de la Generalitat. Tú no te puedes mover en las zonas forestales como tú quieras. Tienes que estar pidiendo autorización, limpieza. No pasa lo mismo con las zonas forestales como con el cauce de los barrancos. Confederación... Como toca algo que no... Claro, una de las dos cosas ya tenemos un problema. Cuando, por ejemplo, tenemos unos planes para el tema perimetral de las urbanizaciones, para que de extinción de los incendios, donde tú tampoco puedes hacer lo que te dé la gana. Porque como está en zona forestal, o tienes que estar pidiendo autorización para que te digan cómo lo tienes que hacer tú, y te autoricen ellos a que lo hagas como ellos te digan, pagando tú. Porque ellos no te van a venir a decírtelo, ni a pagártelo. A pagarlo, a decir sí, pero a pagar no, claro. Entonces, todas estas cosas son las que me gustaría a mí que la gente y los partidos me dijesen qué alternativas tienen a toda esta situación. Pues sí, sí. Me parece unas buenas cuestiones, sí. Eso para los próximos ya lo sabéis. Prepararos lo que es lo que va a caer. Entre otras cosas. Sí. Bueno, ¿y qué más cosas puedes contarnos? Pues el programa ha sido guapísimo, de verdad. Nos ver. hemos fundido casi. Pero... Sí. A ver, yo lo único que quería, lo único que puedo terminar diciendo es decir que yo respeto la opinión de todo el mundo, ¿vale? En materia de medio ambiente, porque lo vuelvo a decir. Esto es una cuestión de valientes hoy en día, el hablar de medio ambiente. No es fácil hablar de medio ambiente ni de lo que queremos hacer, porque cuesta dinero el medio ambiente, es caro el medio ambiente, Sí. es muy caro, ¿vale? Lo que pasa es que la gente tiene que distinguir entre... hay quien que es caro no significa que sea un lujo. No, Es que tenemos que hacerlo sí o sí. Claro. Tenemos que quitarnos... Me sabe mal porque se me van a tirar mucha gente encima, pero de fiestas y de historias invertir a ver, en algo que es necesario para todos. yo creo que siendo razonables con todo, podemos equilibrar la situación. La gente necesita, después de una pandemia, de todo lo que hemos pasado con una guerra en Ucrania, la gente necesita momentos de distendirse, de fiesta, porque las necesita. Los chavales jóvenes han pasado unas épocas difíciles con 14, 15 años recluidos en casa, pues que yo no sé con 14 o 15 años hubiera aguantado como han aguantado ellos como campeones, ¿no? Pero, es decir, el medio ambiente es caro muchas de las veces, pero tenemos que pensar en futuro, tenemos que pensar en los que vienen después, ¿vale? Y creo que tenemos que ser conscientes de que no podemos decir, no, vamos a sacarle la leche a la vaca y el que venga después ya apañará. No. Vamos a intentar dejar una herencia, porque nos pasamos la vida intentando dejar a nuestros hijos unos buenos recursos, una vivienda, una carrera, un no sé qué, pero dejamos el medio que no va a poder salir de su casa, pues creo que estamos haciendo poco. Creo que hay que ser más valiente y todos los partidos deberíamos de ser valientes y no ser un arma arrojadiza entre partidos. El tema de medioambiental, porque yo digo, lo del plan integral del agua, no tienes por qué venir a contrarrestarme el que es bueno o malo si tú no vienes con un proyecto real alternativo al que te estoy dando. Yo te estoy dando una herramienta que digo que no es perfecta, pero es una herramienta. Ahora, dame por lo menos una herramienta que puede distinta. Un primer paso, claro, que a lo mejor otro puede aportar un segundo. Claro, pero yo puedo a lo mejor estar equivocado, o los técnicos con los que llevamos 14 meses hablando pueden estar equivocados. Sin haber visto a lo mejor otra cosa. Pero contrarréstame con una idea. No vengas a decir no por no, porque es que esto políticamente a mí no me interesa ahora decir que sí, y porque sé que es un coste al vecino, voy a mover a los vecinos y voy a echar octadillas como ha hecho en Godieta algún partido político, ¿no? Un par de partidos políticos, octadillas. ¿Sabes que tu alcalde quiere poner el plan integral del agua? Sí,
lo digo claramente, quiero imponer, si es posible, no imponer, sino poner el plan integral del agua en marcha en Godelleta para que el medio ambiente en mi pueblo y el futuro sea mejor para todo el mundo. Y para que de futuro no nos venga una situación distinta, que no sea el plan integral del agua y sea un país de urbanización, que eso sí que es costoso y difícil para el vecino. Entonces, yo creo que estamos velando por los intereses económicos de los vecinos de las urbanizaciones, porque yo al final lo que intento decir es que nosotros vivimos en un municipio, no en un pueblo. Vivimos en un municipio, que hay una diferencia abismal. Mi municipio tiene 37 kilómetros cuadrados. Claro. El casco urbano es mi pueblo. Es el pueblo. Y tenemos que vivir con todos los que estamos. Y tenemos que darles salidas y alternativas a todos los vecinos. Seguir manteniendo las tradiciones, seguir manteniendo la idiosincrasia del pueblo, pero aquel que tenemos fuera del casco urbano, porque hay muchos hijos del pueblo que no viven en el mismo pueblo y son derechos. El mismo derecho que el resto de los demás, claro, pero uno que vive en una urbanización, por ejemplo, en mi pueblo, el agua la paga a 1,05 euros el metro cuadrado y el que vive en el casco urbano lo paga a 0,32, lo paga 3 veces más caro. Pero es que el que está fuera, el que está del casco urbano, tiene colectores de depuración. Y en su momento, cuando se hicieron los países del casco urbano, tuvo que pagar y dejar sus terrenos para los viales, cosa que el que está en las urbanizaciones, por ejemplo, no tiene un colector de depuración de aguas. Entonces, habrá que equilibrar al del pueblo con el de los... ¿Y qué ocurre? Que yo no quiero entrar en guerra con el vecino del pueblo, porque también tiene sus derechos, pero tampoco quiero entrar en guerra con el de las urbanizaciones. Pero lo que tampoco quiero decirle a cada uno, regale los oídos y decirle lo que quiere oír. No, hay que decirle al vecino lo que no quiere oír, que es que las cosas cuando no se están haciendo bien hay que hacerlas bien. Porque para decirlas bien, lo bueno que eres y lo bien que hemos hecho, es perfecto. Ahora, cuando empiezas a decirle a la gente, no, para, que esto no es así, esto es de esta forma. Entonces ya es mejor hacer como la ves tú. Metemos la cabeza bajo tierra, dejamos pasar el tiempo y ya el que venga después que se apañe como pueda. No, hay que solucionar. Pues Rafa, si no quieres añadir nada más, yo la verdad es que ha sido un programa que sí que me has dado un mogollón de ideas para próximas. Eso, has dicho verdades como templos y cosas que no habíamos tenido hasta ahora o en cuenta o nadie le había dado por decirlo, del tema del agua, por ejemplo, en ese aspecto, de verdad, chapó, porque sí, es una propuesta que tenemos que llevarla adelante, sí. Pues nada, date las gracias. A ti por haber venido, mucha suerte en las elecciones y al ataque. Bueno, vamos a trabajar para hacer lo posible. El vecino es el que tiene el voto en la mano, y yo sé que regalarle los oídos es muy fácil, sí. Yo no se los voy a regalar. Más simple. No, yo no lo voy a hacer, yo no le voy a regalar los oídos. Estupendo, a nadie. La verdad. Yo voy a hacer lo que tengo que hacer, que es cuidar y ya está. Y tiras con la yo sí, yo lo tengo muy claro. Me pueden tachar de lo que quieran, pero lo tengo muy claro. Y agradecerte mucho el que me haya dado la oportunidad a mi partido aquí tienes de poder hablar. Tu casa cuando quieras. Pues nada, nos vamos a despedir, espero que hasta la semana que viene, porque esto ya sabéis cómo funciona. Aquí nos encontramos de vez en cuando con algo y nada, nos despedimos con una canción de Revolver. Vamos a poner la de Fuera de Lugar mismo, que mola. Venga, hasta la semana que viene. Hace tanto tiempo que estoy fuera de mi hogar, que ahora que estoy en la puerta no sé si debo de entrar. La sonrisa de mi hijo quizás me resulte extraña, y el sabor de mi mujer puede que no sea igual, sea igual. No sé si no. Lo que está claro es que ya estoy. No sé si no fuera de lugar. ¡Hey! Nunca tuve condiciones como jefe de mi clan.
No logré traer comida a mi nido familiar. Me pasaba el día sentado viendo pájaros volar. No servían para un padre, no servía para amar, para amar. Para amar. No sé si no, lo que está claro es que ya estoy. No sé si no, fuera de lugar. Si no, lo que está claro es que ya estoy. No sé si no, fuera de lugar. Desde que cantaba el gallo hasta la hora de cenar, las horas no eran horas, solo un trámite ideal. Miraba al cielo perdido, pensando qué hago aquí. Esta vida me está dando, viene siendo malgastado, necesito ya salir, ya salí. Ya salí. No sé si no, lo que está claro es que ya estoy. No sé si no, fuera de lugar. No sé si no, lo que está claro es que ya soy. No sé si no, fuera de lugar. Ya no sé si vengo, ya no sé si debo ir. Lo único que quiero es un lugar donde dormir. Miro para adelante, miro para atrás y siempre me encuentro fuera de lugar. Ya no sé si vengo, ya no sé si debo ir. Lo único que quiero es un lugar donde dormir. Miro para adelante, miro para atrás